2, 3. Sí, probando. Amén. Gracias esta mañana por venir. Glorias al Señor. Vamos a continuar nuestra escuela dominical que empezamos 2 semanas atrás, más o menos, ¿ya? El domingo pasado obviamente no estaba aquí y la razón era porque estaba en Mazatlán, no en la playa. Aunque sí caminé a la playa, saqué una foto y se la mandé a Francisco, ¿eh? Y él tiene prueba. Una chulada, que fue el atardecer, ¿verdad? Fue un atardecer hermoso, wow. Ya sé, no, eso sería pecado ya. Pero estaba el domingo en Mazatlán, no en la playa, predicando el evangelio, ¿eh? Y estaba haciendo, hasta hice un discipulado de hombres temprano, prediqué el domingo 3 sermones, o sea que Dios nos ayudó para las personas que quizás no escucharon, pero Dios nos dio gracia. La iglesia de Mazatlán, nuestra iglesia hija, está en un buen tiempo. Cerramos el domingo en la noche con 70 personas y pudimos tomar una foto hermosa, memoria. El pastor Roberto y Carmen Rojo están haciendo un hermoso trabajo y sus hermosas niñas y niños, ¿verdad? Pero Renata ya está tan grandecita, está toda una señorita ya. Hasta cantan el coro, gloria a Dios, ya, y yo estoy muy orgulloso de ella, y Robertita también, tan linda, y el nuevo discípulo Greg, aleluya, ya anda caminando y metiéndose en broncas ya, pero fue una tremenda bendición estar en Mazatlán, y ver lo que Dios ha hecho en su gracia, solamente la gracia de Dios, en 4 años, lo que la iglesia que Dios está formando, con la ayuda de Dios, el plan es, ayúdame a orar, pero con la ayuda de Dios este enero de conferencias vamos a estar trayendo gente que vamos a patrocinar, parejas, matrimonios que van a venir por primera vez a Estados Unidos y a lo que es Presca, y eso va a ser fruto que está conectado directamente con sus sacrificios, sus diezmos, ofrendas, sus oraciones, y esa es nuestra familia, son nuestros hijos. Y le doy gracias a Dios por las iglesias hijas que a nosotros estar aquí, ellos están dando de su vida, sacrificando su vida para las almas de la humanidad. Ok, entonces 2 semanas atrás empezamos una serie nueva. ¿Quién recuerda el título de la serie? O por lo menos de perdí el pensamiento. El camino de la humildad. Amén, gloria a Dios. O sea que la hermana tomó nota. El título fue El camino de la humildad y empezamos a basar lo que es esta serie sobre el libro de Miqueas, capítulo 6, el Viejo Testamento, versículo 8, lo voy a leer, ok, rápidamente. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. O sea que hace 2 semanas atrás empezamos esta serie. Me gustaría hacerla prácticamente más o menos, por lo menos 8 clases, vamos a ver 2 meses. Eso es el promedio que me gusta hacer una serie de escuela dominical de 8 a 12 semanas. O sea que es de 2 meses a 3 meses y ahí terminamos y empezamos una nueva. O sea que esta es fresca y esta va a ser, una vez más, va a ser van a ser de lo que es mis estudios, lo que Dios me ha ayudado a través de la vida, leer material y espero que esto lo haya ayudado. Okay, para la gente que quizás no estuvo en nuestro primer estudio, el título se llama El camino de la humildad. Y la primera semana fue el estudio número 1 y eso fue el llamado de lo que es a la humildad. Aprendimos que el libro de Miqueas es un reto donde Dios está hablando con su pueblo, con su iglesia y le está diciendo, le está recordando que ellos regresen al Señor. Si usted recuerda la historia, el pueblo de Israel le había dado la espalda al Señor. Y Dios en gracia les manda pastores o profetas, reyes, para que ellos regresen
a su caminar con el Señor. Sabemos que el pueblo de Israel habían caído en esta rutina, y era una rutina, no era sana, era una rutina religiosa, ¿verdad? Donde sacrificaban, hacían actos religiosos externos, pero en sus acciones estaban muy apartados de Dios, trataban a la gente muy mal. ah, y Dios en gracia los llama a que recapaciten, a que Él les recuerda, Dios no estaba en busca por sus sacrificios, ¿verdad? Por sus hechos y actos religiosos externos donde la gente podía ver. Dios estaba en busca por cosas prácticas, la justicia, que ellos puedan caminar en humildad, y nuestro texto de base es ese, ¿verdad? Que caminen humildemente ante el Señor. Y hablamos el primer estudio que esto, la palabra en el hebreo es la palabra yalá, que quiere decir andar, caminar, fluir. En otras palabras, el caminar en humildad no nos llega naturalmente. ¿Por qué? Porque somos pecadores, todos trabajamos en esta vida o traficamos en esta vida, y todos batallamos con el orgullo. ¿Cuánto dicen amén? De una manera u otra. Y Dios los llama a esta gente a que caminen en humildad, y eso hablamos que esto demanda acción, esto es nuestra parte. Dios tiene su parte, y su parte es gracia, perdón, restauración, pero nuestra parte es caminar en humildad, y eso es algo que todos podemos hacer, ¿ok? El caminar en humildad. Yo hablé unas palabras de un pastor que a mí es un hombre que predicó en la historia, se llamaba Richard Baxter. Él dijo, escuche esto es profundo: en un creyente la humildad no es una opción, sino una cualidad esencial de la naturaleza nueva. Un creyente orgulloso es una contradicción de términos. Eso es profundo. Entonces, prácticamente lo que este pastor dice es: cuando uno nace nuevo, uno nace y toma la naturaleza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida cambia, no somos perfectos, ¿verdad? Pero sí cambia, hay un cambio interno. Y ahora el pastor dice, tiene que pasar algo internamente, y eso es que ahora tenemos que vestirnos de humildad. Y no podemos llegar a un punto donde digamos, soy un cristiano orgulloso, aleluya, porque bíblicamente eso se contradice, ¿verdad? Y Dios, aprendimos en esa serie que Dios les dice que esto era un llamado para ellos, y este llamado es un llamado que lo vemos a través de lo que es todo el Nuevo Testamento, lo que es humildad. Y aprendimos el primer estudio es que la humildad está conectada a Cristo Jesús. Okay, yo dije unas palabras del doctor Carl Henry, y esto si usted lo puede recordar en su vida, lo va a ayudar mucho, ¿ok? El doctor Carl Henry era un teólogo, y aparentemente yo hice un poquito de estudio de esto, y aparentemente este hombre era muy inteligente. Había escrito muchos libros, y tenía, como uno dice, un peso espiritual. En otras palabras, este hombre era un gran hombre de Dios, y tenía mucho fruto que él podía demostrar que era un hombre con mucha influencia. Pero lo que sus discípulos o alumnos habían notado del doctor Carl Henry era que él mantenía un espíritu, un perfil muy humilde, que él, aunque era muy muy inteligente, él mantenía un perfil muy humilde. Y una persona le dijo cómo podía mantener esa humildad, siendo que él ya era muy inteligente, conocía muchas cosas, había logrado muchas cosas en el reino de Dios. Y él contestó estas profundas palabras, que esto a mí me ha ayudado y lo puede ayudar mucho a ustedes, se lo quiero recordar. Él dijo: ¿cómo puede una persona ser arrogante si se para a un lado de la cruz del Calvario? Wow. Eso tiene tanta profundidad, ¿ok? ¿Cómo una persona puede ser arrogante si se para a un lado de la cruz del Calvario? Y escuche, mi amado, si usted y yo somos algo en esta vida, ¿ok? Si hemos cambiado, si hemos acomplejado algo en esta vida, solamente por la gracia de Cristo Jesús.
Y esto no es nada más verbo religioso. Escuche, usted necesita entender esto. Usted necesita entender que si usted tiene algo digno de sentirse orgulloso, algo digno de decir, wow, he acomplejado algo, sabemos bien que la única razón es porque Cristo Jesús murió una horrenda muerte en la cruz del Calvario. Y porque Él hizo ese sacrificio, nosotros somos lo que somos. Y nunca puede olvidarse eso. El momento que usted se olvide de eso, es el momento que usted va a entrar en serios problemas. Una de las cosas y una de las bendiciones grandes de mi vida que Dios me ha dado el privilegio es de ir muchas veces por todas partes a predicar el Evangelio. Como usted sabe, estuve en Mazatlán, ayer vine de California, estuve predicando un rally o un evento el jueves y viernes en Los Ángeles, y siempre que yo voy a predicar, siempre ha habido gente que me abraza, me agradecen por el ministerio, por lo que nosotros hacemos en YouTube y todo más, y si usted no tiene cuidado, si yo no tengo cuidado, esos halagos, aunque viene de gente noble, se nos puede subir a la cabeza. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es algo que yo siempre me he tenido que recordar, que aun cuando la gente me esté halagando y todo más, y me diga, wow, y gracias por su ministerio, por sus sermones, yo tengo que recordar, soy lo que soy por la pura gracia de Dios. Si Dios remueve su mano de mi vida, pierdo todo. Y eso no es nada más cierto conmigo, eso es cierto con usted también. Escúcheme. ¿Okay? Y esto es algo que voy a basar esta serie, ¿ok? Y esto es algo que Dios me ha traído de una manera aún dolorosa en estos últimos tiempos en mi vida. Y he estado pensando mucho en esta serie. O sea que esta serie va a ser mucho más que un libro, sí voy a usar material y voy a usar libros para que me ayuden a agarrar ilustraciones y pensamientos, pero esta serie realmente va a salir de la palabra de Dios y va a nacer y nace de mi propio corazón. En la primera serie hablamos que humildad está conectado con gratitud. La gente que es orgullosa es ingrata. La gente que es pedante, arrogante, que tratan a otra gente con desprecio, o siempre ponen a gente a un lado o abajo para hacerse sentir bien ellos mismos, esa gente no es grata con Dios, no están agradecidos por lo que Dios les ha dado. Y cerramos ese estudio con lo que es humildad. Es algo que debemos de lo que es anhelar. Si hay algo que usted debe de orar, y pedirle a Dios que lo ayude, es que Dios lo ayude a ser y mantenerse humilde, ¿ok? Y esto es una oración que Dios obviamente va a querer responder. Eso fue el estudio, el primer estudio que tuvimos, y ahora vamos a entrar a nuestro estudio número 2, ¿ok? Entonces, para la gente que está tomando nota, estamos con la serie El Camino a la Humildad. El texto de base es Miqueas 6:8. Hoy vamos a tener el estudio número 2 y vamos a hablar de lo que es vestirnos de humildad. O sea que el primer estudio nos centramos o nos enfocamos en el llamado que Dios le da al profeta, al pueblo de Israel, que anden en humildad, que caminen en humildad. Hoy vamos a hablar del concepto de vestirnos de humildad, y prácticamente va mano a mano, ¿ok? Había un hombre muy conocido en Estados Unidos llamado Leonardo Bernstein. Y este hombre se conoce mundialmente por ser un director de una orquesta que él dirigía. Era una orquesta mundialmente conocida. Y si usted alguna vez vio una orquesta, usted sabe bien que involucra mucha gente. O sea que no es nada más un guitarrista ahí. Es mucho. Están el violín, están el trombón, están las trompetas. Hay muchas cosas. Mis hijos en la escuela, en la primaria, ellos participaron, tocaban o trataron de tocar la trompeta, y yo y mi esposa tuvimos que pedir por paciencia y misericordia mientras que practicaban, porque hay veces que ay Dios, dale gracia y talento. Hasta mi perro se escondía. Pero, ¿sabe? Después que practicaron y fue lindo, ¿verdad? Los otros días, usted sabe, Google nos manda recordatorios de fotos o videos de años pasados, y me mandó un recordatorio cuando Jonathan era niñito. Acabamos de llegar de Presca y estaba ahí en la escuela de Franklin.
y estaba tocando en una orquesta, y estaba hermoso y era lindo. Y usted sabe bien que para que suene bien, todo tiene que trabajar en armonía, ¿verdad? O sea que una orquesta se destaca por lo que es el trabajo unánime o en conexión. Y este hombre era muy, Leonardo era un profesional, él era el director de la orquesta. Y le preguntaron un día, le dijeron, ¿cuál es la parte más difícil de tú? Dice, obviamente tener una orquesta requiere como más de 50 personas, no sé cuántas. Pero dice, ¿cuál es la parte más difícil de tú llenar? Y él dijo, la parte más difícil de llenar que gente toque es la gente que está atrás. Dice, todo el mundo quiere sentarse enfrente. Todo el mundo quiere tomar la línea de enfrente porque la línea enfrente es la más principal, ¿ok? Y de la del frente vas siguiendo. Pero él dijo, yo he notado algo. Hay algo en la naturaleza humana donde todos quieren tomar la parte principal. Pero la persona que toca el violín atrás, nada más que da esos poquitos toques, dice, es muy difícil muchas veces encontrar gente que ocupe o que llene ese espacio, que cumpla su lugar o tome su lugar. Pero él dijo algo poderoso. Él dijo esto, si no tienes un músico que toque en la segunda fila, entonces no tienes melodía. Quiero que piense de eso, porque eso es profundo. Todo el mundo quiere, hay algo, dijo, yo reconocí, este hombre no es ni cristiano, pero él dice, hay algo en todos nosotros que queremos el frente de la fila, queremos ser líder, queremos ser el pastor, queremos estar al mando de todo, dice, pero él dice, si tú no tienes las personas que están detrás ayudando a que cause y que pongan su parte, no tienes melodía. Y eso es profundo porque eso es un concepto bíblico. Escúcheme, esto está hablando de humildad aquí. Nuestro texto de base es 1 Pedro capítulo 5. Vamos a leer esas profundas palabras que el apóstol Pedro, y sabemos bien que este hombre sí pudo aprender lo que es humildad a través de mucho dolor. 1 Pedro 5, vamos a leer del versículo 5 al 7. Dice, asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. O sea que aquí está hablando el apóstol Pedro de una virtud que todos necesitamos, y esa es la virtud de lo que es humildad. Sabemos bien que Pedro al comienzo de su caminar con Dios era un hombre muy acelerado, ¿verdad? Él siempre hablaba, él tenía que presentar su opinión. Pero la Biblia nos dice a través del ministerio que Pedro experimentó humildad, ¿verdad? Dios lo quebrantó, permitió que cosas pasen en él. Y vemos después, años más adelante, ahora en el ministerio, que Pedro aprendió aparentemente ciertas enseñanzas. Y eso es algo bueno que nos debe enseñar y ayudar a todos nosotros. Todos nosotros podemos cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y todos podemos madurar. Todos nosotros podemos mirar hacia atrás y decir, híjole, qué tonto era, qué cabeza dura era, qué terco era. Pero gracias a Dios, nuestro pasado no nos tiene que definir nuestro presente y nuestro futuro. Y eso es lo hermoso de caminar con Dios, que Dios nos permite cambiar, ir moldeando nuestro carácter tras el carácter del Señor. Y aquí en nuestro texto el apóstol Pedro nos reta aquí que si hay una virtud que todos nosotros necesitamos es la virtud de lo que es la humildad. La palabra virtud quiere decir cualidad moral que se considera buena. Ahora, cuando hablamos de la humildad, como hablamos en el primer estudio, la humildad en nuestra generación es algo que es escaso, ¿verdad? Vivimos y lo más que uno puede mirar lo que está pasando en nuestra generación, lo más que usted puede ver cómo hay ausencia de humildad. En nuestra generación la humildad es una virtud que no se encuentra
fácilmente. No vivimos en una generación donde el ser humano halaga el orgullo. Lo más orgulloso que eres, lo más que la gente te va a aplaudir. Lo estamos mirando en nuestra generación como nunca lo hemos visto antes, con todo lo que es las redes sociales, YouTube, TikTok y todo lo que está pasando. Hoy en día hay gente que siempre tiene que decir algo, ¿okay? Tiene que enseñar algo, tiene que mostrar algo, y eso está arraigado de lo que es el orgullo. El ser humano, amén, se ha vestido, pero no de humildad, sino de orgullo. Y esto sabemos bien, viene de Génesis capítulo, 3, desde el comienzo de la caída, pero sabemos bien que hacia los últimos tiempos, este espíritu de orgullo está realmente secuestrando a nuestro mundo entero. Y el problema del ser humano es el yo. Hoy en día el orgullo es alabado, y desde todo lo que podemos hacer, lo que es la música, lo que escuchamos, las vestimentas que vestimos, las películas que miramos, todo alaba y exalta orgullo. Es más, se nos dice que si tú eres humilde, tú eres un tonto. La gente te va a tomar ventaja, amén, te van a pasar por arriba, y hoy en día con esa excusa el ser humano ha alabado y ha glorificado lo que es el orgullo. Y esto es algo, amén, que nosotros tenemos que entender, que el orgullo es completamente opuesto a lo que Jesús nos enseña, la persona de Dios. Mateo 18, versículo 3, y dijo: en verdad os digo, que si no os convertís y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, pues, que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese lenguaje es completamente opuesto al mundo. Jesús dijo: si tú quieres ser, amén, primero, si tú quieres ir hacia adelante, tienes que convertirte como un niño, humilde como un niño. Pero esto obviamente es algo que no vemos en nuestra generación. En nuestro texto de base que usamos en 1 Pedro, Pedro nos dice, el Espíritu Santo nos dice a través de la boca de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debida tiempo. Y esto es un concepto que es bíblico, lo vemos a través de toda la Biblia, el llamado a ser humildes. Santiago 4:10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Lucas 14:11, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Esto es algo que es un concepto bíblico. Cuando hablamos, y si usted es cristiano y ha leído su Biblia a través de su caminar con Dios, usted entiende claramente que el llamado a ser humildes es un llamado que Jesús estableció. Esto es serio, independientemente de quién usted sea o de dónde venga o cuál es su título. Es más, mi convicción es esta: lo más que su posición en esta vida sea exaltada en los ojos del ser humano, lo más que usted necesita aprender a ser y mantenerse humilde. Jesús, en el primer sermón y más poderoso sermón que predicó en toda su historia, en el libro de Mateo capítulo 5, él dijo en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Si usted va a comentaristas, usted sabe bien que Matthew Henry tiene una profunda palabra con respecto a esto. Él dice, el comentarista Matthew Henry dice: el pobre en espíritu es aquel que está profundamente sensible a su pobreza espiritual. Eso es profundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿ok? ¿Quién es el pobre en espíritu? Es esa persona que está profundamente sensible a su pobreza espiritual, que él entiende que si no fuera por la pura misericordia de Dios, no seríamos nada en esta vida. Y esto es algo que usted necesita acordarse. Y escúcheme, no lo quiero hacer sentir menos esta mañana, yo voy a dar la esperanza en unos momentos, pero usted necesita entender esto. El problema es esto, ¿verdad? Cuando uno viene del mundo
y viene derrotado, digamos, viene de las drogas, al borde del divorcio, en alcohol, destruido. Cuando uno viene a Cristo y Dios lo salva, eso es lo hermoso de ser nuevo converso. Uno está agradecido por el milagro que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada mejor en la vida de ver un nuevo converso o un hijo pródigo o una hija pródiga que viene y es restaurado, y ahora hay agradecimiento, hay gratitud. Pero el problema es que a través de los años nos podemos olvidar qué tan feo era en el mundo. Yo acabo de predicar esto en Los Ángeles y estaba predicando un sermón y creo que esto lo dije antes. Y un día estaba haciendo un drama con un amigo mío en el reino, era en mi iglesia madre, y era un drama en la escena de tomar un baile, la fiesta, y mi amigo dice, wow, recuerdo los buenos tiempos. Y yo le quise dar una cachetada, y es más, se la di espiritualmente, enfrente de todos. Le dije, ¿cómo que buenos tiempos? En el mundo, ¿cómo que buenos tiempos? No te olvides, ¿ya te olvidaste de dónde viniste? ¿Ya te olvidaste que cuando te emborrachabas, amén, actuabas como un animal? Vomitabas en la taza del baño, la gente, amén, te odiaba, te sacaba ventaja, abusabas a seres queridos, perdiste en tu caso a tu familia, terminaste en divorcio, ahora tienes un hijo que no tiene un padre. No eran buenos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Que el diablo te la quiere pintar como wow, pero no eran bien los tiempos. Y el problema es que nos podemos olvidar de dónde venimos, y eso empieza ahora a alimentar nuestro orgullo. Escúchame. Y si tú no tienes cuidado, empiezas ahora a tener dignidad, tienes corbata, vestido lindo, ya usas tacones. Cuando en el mundo andabas con guaraches. Ya empiezas ahora a tener dinero, dignidad, carro del año, cosas buenas, casa, que gracias a Dios, Dios nos bendice porque Él nos ama, ¿verdad? Pero si no tenemos cuidado, podemos olvidar esto. Si no es por la gracia de Dios, nada soy y nada voy a hacer. Yo lo he visto esto, amado. Yo he tenido gente amiga, aún en el ministerio. Yo conozco gente que tenían increíble poder. Iglesias hijas, predicaban en conferencias, pero porque dejaron que su orgullo se les meta entre las patas, perdieron todo. Jesús nos dice algo poderoso en el libro de Juan 15. Jesús nos dice en el versículo 5, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Escucha esto, porque separados de mí, nada pueden hacer. En otras palabras, Jesús le está dando una enseñanza poderosa aquí a sus discípulos, los que literalmente iban a cambiar el mundo entero con su evangelio. Pero Jesús les recuerda, ustedes no pueden hacer nada si no es por la pura gracia de Dios. Y esto es algo que tenemos que mantener cerca en nuestro corazón. Una de mis escrituras más favoritas con respecto a este texto es 1 Corintios. El apóstol Pablo, escuche cómo lo pone, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Escuche esto, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea que Pablo está enseñando aquí a los cristianos, eran arrogantes, se estaban maltratando uno a otro. Si usted recuerda la historia de Corinto, la iglesia en Corinto, amén, había disputas, se estaban llevando a las cortes, demandando mutuamente, había división. Y Pablo dice, ¿por qué están permitiendo que su arrogancia se les meta en sus relaciones como hermanos? Y después le dice, ¿qué tienes que no has recibido? La respuesta para esa pregunta todos la debemos de conocer. No tendríamos nada si Dios no nos hubiese dado cosas. No tendríamos nada, no tendríamos vida, respiro, matrimonio, hijos,
familia, nietos. Pude llevar a mis nietitas conmigo a Los Ángeles a predicar el avivamiento con mi esposa. Y los llevamos el viernes, creo que fue en la mañana, los llevé a la playa, a Newport Beach, en Los Ángeles, y estaban disfrutando y estaban en la gloria y divirtiendo. Y yo las estoy mirando, y yo estoy diciendo, Dios mío, qué bendición ser abuelo. Que es una bendición ser padre, pero escúchame, es una tremenda bendición ser abuelo. Y poder mirar el fruto de lo que Dios... Y sabe, cuando yo vine a Cristo, vine con 13 años de edad. No vine con nada. Con manos vacías vengo a ti, así vine yo. No vine con nada. Vine con una juventud quebrantada. Mis padres estaban divorciados. Yo estaba atado al alcohol a la edad de 12, 13 años. Y ahora Dios me ha traído tan lejos. Y Pablo nos dice y nos recuerda aquí, si tú tienes algo, es simple y sencillamente por la gracia de Dios. Y eso nos debe mantener humildes. ¿Cuántos dicen amén? Nos debe mantener agradecidos. Como hablamos en la primera enseñanza, fue Michelangelo, uno de los mejores artistas que la historia de la humanidad ha conocido, que él dijo, yo todavía sigo aprendiendo. En otras palabras, yo no he arribado, no he aterrizado, yo todavía tengo mucho que aprender. Y esa debe ser una actitud en nosotros. Salmos 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 147, versículo 2, el Señor edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridos. Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es el enemigo de la humildad, porque el enemigo de la humildad, todos sabemos bien, es el orgullo, ¿verdad? Y si podemos ser honestos con nosotros mismos, todos nosotros batallamos con orgullo. Si usted, amén, está salvo y usted ha nacido de nuevo y usted puede ser honesto al leer la Biblia, usted debe de llegar a un punto en su vida donde usted reconoce, hay algo en mí que tiene la tendencia de ser orgulloso. Y esto es algo que muchas veces se nos mete en el caminar con Dios. Fue el filósofo San Agustín que dijo, fue el orgullo que cambió ángeles a demonios. Y es humildad que convierte a hombres a ángeles. Esas profundas palabras. Fue el orgullo, y eso lo sabemos. Es más, voy a leer esta escritura, y si usted tiene su Biblia, vaya conmigo, el libro de Isaías 14. Sabemos bien que fue Satanás mismo el que él nos enseña, cometió el primer pecado en la Biblia que nosotros conocemos, y esto fue el concepto del orgullo, ¿verdad? Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que usted pueda comprenderlo. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, escuche esto, está hablando de Satanás, Lucifer, cuando él era un ángel en la presencia del Señor, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? O sea que aquí está una palabra que es profética, y si usted entiende algo de lo que está pasando aquí, comentaristas nos dicen que esa escritura nos está dando una revelación de Satanás, de Lucifer. Amén, siendo un ángel en la presencia de Dios. La Biblia dice que fue orgullo que lo tumbó del cielo,
junto con él 1/3 de los ángeles. Y sabemos bien que la Biblia nos enseña, amén, que fue el orgullo el comienzo de todos los males. Estaba leyendo una cita del orgullo que no solo parece ser el primer pecado, sino que es el núcleo de todos los pecados. Hay un autor llamado John Stott que él dijo, es más, que el primero de los 7 pecados capitales en sí mismo, hablando del orgullo, es la esencia de todos los pecados. O sea que cuando hablamos del orgullo es la esencia de todos los pecados. Si tú piensas, yo estaba pensando esto esta mañana, habla y considera cualquier pecado que tú me quieras decir, yo te digo que está conectado al orgullo. Asesinato, orgullo. Adulterio, orgullo. Amén. Independencia de Dios, orgullo. Todos los pecados que tú puedas conectar de la Biblia, que la Biblia te identifica, tiene un fundamento, todos ellos, y eso es el pensamiento o el fundamento del orgullo. C.S. Lewis dijo que el orgullo viene directamente del infierno. Y esto es algo que no podemos ignorar. Es más, yo dije esto levemente en la primera clase. Hay cosas en la vida y en la Biblia que Dios odia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor, sabemos bien, pero hay cosas que Dios dejó en su palabra para la eternidad, que Dios aborrece en su alma y las odia. Cuando venimos al libro de Proverbios, Dios nos dice que la primera cosa que Él odia es el orgullo. Proverbios 6, versículo 16. 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él. Note la primera cosa, ojos soberbios. La traducción del lenguaje actual lo pone de esta manera: hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar: la gente orgullosa. Esto es algo profundo. Esto es algo que no podemos ignorar. Esto es algo que Dios nos llama, acuérdese, a caminar. Lo vimos la primera semana, pero ahora nos dice Pedro que tenemos que vestirnos de humildad. ¿Por qué? Porque si tú no te vistes de humildad, te vas a vestir con otra ropa, y por lo general, si somos honestos, nos vestimos muchas veces de orgullo, y es por eso que ahí le damos la cabida al diablo. Si tú dejas que orgullo habite en tu alma, escúchame, vas a darle una puerta abierta al infierno. De ahí nacen todos los problemas. Tú me enseñas un problema matrimonial, yo te voy a enseñar un problema de orgullo. Tú me enseñas un problema en el ministerio, tú me enseñas un problema en la iglesia, entre hermanos o hermanas, yo te enseño un problema de orgullo. Porque cuando somos humildes, no lo tomamos tan a pecho. ¿Cuántos dicen amén? Es que me criticaron, es que me miraron mal, es que hablan de mí, es que me dijo esto, pastor, mi esposo no me ayuda aquí, mi esposa... Orgullo está en el centro de todo, y el orgullo, escúchame, maldice, empieza a afectar. El orgullo mata cosas buenas. Estaba leyendo un hombre llamado Maury Gerson. Yo no sabía mucho de este hombre. Es un pastor en Estados Unidos. Pastoreó una iglesia muy grande en Estados Unidos. Y él escribió un libro titulado La humildad, el llamado a vivir vidas bajo perfil. Y es un libro dedicado obviamente a la humildad. Y él compartió una historia que me cautivó la atención. Es más, yo estaba yendo a lo que era... a Mazatlán, y estaba escuchando y leyendo su libro, y él dijo que un día, dice que fue a su iglesia y había un servicio de oración, y ese servicio era donde la gente se iba a reunir y iban a orar por las necesidades de la congregación. Y dice que un hermano que era un diácono de la iglesia, un hermano que era un líder de la iglesia, se le pidió que abra en oración. O sea que aquí están un grupo de gente, van a orar por las necesidades, y este hermano va a abrir en oración. Y esto es lo que este hombre dijo: te pedimos perdón, Señor. Estaba orando, ¿ok? Está abriendo en oración. Y él dijo: te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que nos libres del maldito orgullo.
Ay, Jesús. Dice que cuando el hermano oró de esa manera, fue como que... Y el pastor prosigue a decir esto. Y lo voy a leer para que uno pierda la esencia de esto. Fue extraño, pero indispensable. Fue duro, pero cierto. Cualificar el orgullo como la palabra o con la palabra maldito puede sonar como redundante, porque al fin y al cabo todos los vicios y pecados son malditos, pero es necesario dejarlo así porque creo que es una descripción apropiada, escúcheme, de la naturaleza del orgullo. Es importante que entendamos y recordemos de vez en cuando que el orgullo es maldito. Es correcto calificar el orgullo como maldito, no solo por lo que produce, sino porque al leer la Biblia nos quedamos con la impresión de que Dios tiene una cósmica antipatía hacia la soberbia, o mejor dicho, Dios resiste, condena y detesta de una manera particular el orgullo y sus derivados. Maldito es un buen adjetivo para el orgullo. Esas son profundas palabras. O sea que uno escucha, ay, no, esta está muy pesado, pero es lo que es. El orgullo, amado, maldice. El diablo no te va a decir eso. Escúchame, el mundo no te va a decir. El mundo, no, pelea por tus derechos. Al fin y al cabo somos americanos, o por lo menos somos de otro país, pero vivimos en América, aleluya. Mi papá decía, yo tengo derecho, soy americano, con un acentote, pero porque era ciudadano él peleaba por su derecho. El problema es esto, que yo entiendo que hasta cierto punto uno lo cree, ¿verdad? No vas a violar mis derechos, pero el problema es que lo creemos tanto, que nos sentimos con tanto derecho y dejamos que el orgullo empiece a maldecir, maldice nuestra relación con Dios, maldice nuestra manera de pensar, nos maldice nuestro rechazo, nos maldice con nuestros matrimonios. Yo prediqué el matrimonio el martes. Si hay algo que debe definir nuestro matrimonio como cristianos, es amor. ¿Cuántos dicen amén? Perdón, gracia. Nos tenemos que ayudar mutuamente. En la iglesia, pensar, amén, por el bienestar de gente a nuestro alrededor. Y esto es algo serio. Necesitamos, quiero cerrar rápidamente con es vestirnos apropiadamente. ¿Ok? Es interesante que Pedro usa esta palabra y Pablo también la usa. Unas traducciones dicen vestíos. Nuestra traducción en el versículo 5 dice revestíos de humildad. Esa palabra en el griego literalmente quiere decir ceñirse o forjarse para trabajar, ponerse algo. En otras palabras, cuando tú viniste hoy a la escuela dominical, tú te pusiste ropa, gracias a Dios. Soy libre en el Señor. Vístete, perverso. ¿Verdad? Todos nos vestimos y escogimos qué vestir, ¿verdad? Tú escogiste qué vestir. Tú fuiste a tu closet, a tu ropero en Uruguay, dice, y escogiste un vestidito, una corbata. Está bien, ¿verdad? Porque te quieres ver decente, te quieres ver aceptable. No hay nada malo de eso. Pedro nos dice, cuando hablamos del tema de humildad, tienes que hacer esto. Tú tienes que vestirte todas las mañanas. Que tú te levantas, ¿qué haces? Te vistes de humildad. Te vistes con una decisión personal. Pablo lo pone de esta manera en Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro,
como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Profundo. Eso, como dicen en Uruguay, más claro echarle agua. No necesita mucha revelación ahí. Hay veces que tú lees la Biblia y dices, híjole, ¿qué querrá decir eso? Cuando vienes a Colosenses no necesitas tanta revelación. ¿Qué es lo que Pablo te dice? Tienes que vestirte de humildad. Tienes que perdonar, tienes que amar a gente, tienes que parar de criticar a gente. Hay veces que podemos ser tan criticones, amén, y la crítica nace de lo que es orgullo. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que, como dije al comienzo de esta serie, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Jesús, ¿verdad? Filipenses nos dice. Haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo. En otras palabras, todos nosotros tenemos un buen ejemplo por seguir. ¿Cuántos dicen amén? Todos, es Jesús, es la cruz, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y esto es algo que tú puedes hacer. Escúchame, si hay algo en la vida que tú puedes hacer, es tú puedes vestirte de lo que es humildad. Eso es una opción. El problema es que no queremos, ¿verdad? Porque pensamos que nos van a tomar ventaja. Pero escúchame una cosa, quiero traerte una vez más esas poderosas palabras de ese hombre. El orgullo maldice, es un maldito, nos maldice, nos roba. Hay gente que gasta, desperdicia años por el orgullo. Yo he conocido gente aún en el ministerio, aún pastores tristemente que dejan que el orgullo se les entrometa, se dividen con otros pastores, otras iglesias, amén, y nos sentimos tan orgullosos pensando que tenemos una causa justa. Jesús dijo en el libro Mateo capítulo 11, 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nota el lenguaje aquí. Aprended de mí que yo soy manso y humilde. ¿Y qué va a pasar? Hallaréis descanso. Escúchame, amado, y siento esto por el Espíritu de Dios. Si tú quieres descanso en tu alma, vístete de humildad. El orgullo te usurpa el descanso. No tienes. La gente orgullosa no vive en paz. La gente orgullosa son mitoteros, siempre están en broncas, se ven en el espejo y se quieren pelear contra el que ven. ¡Órale, órale! ¡Ay, eres tú, qué guapo! ¡Mua! ¡Ay! Pero Jesús dice, si tú quieres tener descanso para el alma, tienes que aprender de Jesús, sé manso y humilde. 1 Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos un ejemplo para que siga sus pisadas. Tenemos que seguir el ejemplo que Jesús nos dejó. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo que es serio, escúchame, y esto es algo que tú puedes hacer. Y quiero cerrar con esto. Me quedan 3 minutos. Tú puedes vestirte de humildad, pero no es fácil. Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos, no es fácil. No es fácil pedir perdón. No es fácil. Okay, hace poco, no lo tengo esto en mi nota, pero hace poco, hace un par de semanas, estábamos en mi casa y yo le contesté a mi hijo de una manera errónea. Y no fue una mala palabra ni nada, pero sí no fue apropiado para el momento y la ocasión. Y mi esposa me dijo, y yo, ¿sabe qué? Honestamente, yo lo sentí en mi espíritu, fue como que el Espíritu de Dios me dijo, y mi esposa después, a solas, en privado, aprendan esto, en privado, no hagan la tercera guerra mundial. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le puedes hablar así a mi chamaco? En privado me dijo, ¿y sabes qué? Escuché cómo le respondiste, estuviste mal. Eso no fue sano. Me tuve que humillar. Perdóname, sí es verdad, yo lo sentí en mi corazón. Y cuando tuve una oportunidad enfrente de mi esposa, mi hijo vino y le dije, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón. ¿Por qué, papá? Oh, porque pasó esto y esto, yo te respondí, estuve mal. No tuve que haberte hablado de esa manera. Oh, está bien, papá. No, no estaba bien. Estaba mal. Eso no es fácil, pero eso es sano para el alma. Y no vas a dejar de ser hombre o mujer
Es más, cuando tú vives de esa manera, escúchame, es como que sientes la gracia divina de Dios. Jesús dice, si tú te humillas, vas a ser exaltado. Y eso te da fuerza, te ayuda. Y esto es práctico, escúchame, pero Dios nos llama en el texto de base a caminar en humildad, pero también nos llama a vestirnos de humildad. Esas son posturas físicas, espirituales, emocionales que podemos hacer, y si no podemos, si tú piensas, yo no puedo hacer esto, pídele a Dios y Dios te ayuda. Escúchame, si hay una razón que Dios quiere ayudarte, es que ser humilde. Y toma siempre el camino de humildad. Si te quieres ver bien, nosotros nos vestimos para vernos guapos. ¿Cuántos dicen amén? Todos lo hacemos. Vístete de humildad. Si tú te vistes de humildad, espiritualmente te vas a ver guapo o guapa. Amén. Donde gente va a mirar eso, wow, está atractiva esa persona en su espíritu. ¿Por qué? Porque no hay nada más atractivo de ver a gente que es humilde, y no hay nada más asqueroso de ver orgullo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna vez has visto una persona que es orgullosa y destila orgullo y dice, ay, yo no quiero esos tacones? Vamos a ponerlo de pie, gloria a Dios. Gracias por venir. La semana que viene seguimos nuestra serie de lo que es el camino de humildad. Espero que esto, prácticas, cosas, palabras, lo ayude. Vamos a prepararnos para el servicio. Padre, te doy gracias, Dios, por esta enseñanza que nos das bíblicamente. Te doy gracias por cada uno de nosotros. Te pido que tú nos ayudes, Dios, a ser humildes. Perdóname, Dios, por ser orgulloso, arrogante. Perdónanos, Dios, por tomar el camino fácil del orgullo. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, el maldito orgullo que quiera maldecir nuestras vidas. Y te pido que tú nos ayudes a ser personas humildes que reflejen a tu naturaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Vamos a prepararnos para el servicio.